Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio que Dios nos permite tener para la Iglesia Verdad y Restauración Internacional. Iniciamos nuestras transmisiones, vamos a estar todos los miércoles 8 de la noche, los jueves a las 7 con la reunión para la familia, los viernes igual a las 8, nuestra enseñanza para los matrimonios. Los sábados tenemos lo que es el Instituto Bíblico en la mañana, ya tenemos clases híbridas o no sé cómo llamarle, tenemos clases que están de alguna forma en una modalidad diferente a lo que llevábamos, transmitiendo por Zoom en vivo. También tenemos unas clases que se suben a la plataforma. Y los domingos claramente tenemos la transmisión de nuestra reunión general. Las actividades dominicales siguen de forma presencial, claramente con todos los cuidados que debemos de tener, que ya debemos de conocer. Y bueno, esperando mejores tiempos, pero confiando completamente en nuestro Dios, en esto que nos ha tocado vivir ya por bastante tiempo. Y dentro de ese cuidado que Dios tiene de nosotros y ese llamado de la iglesia que Dios tiene, es que hacemos estas transmisiones, estas enseñanzas para la iglesia, en este caso para los jóvenes de la iglesia. Estamos viendo la serie Cuidado Joven. Tuvimos este descanso en diciembre, nos quedaban algunas cuantas enseñanzas y bueno, la retomamos. Recuerden esta serie, pues el título, el tema es explícito, ¿no? Cuidado, joven, ten cuidado de todas estas cosas. Siempre recordando la sabiduría de Dios desde el Antiguo Testamento, cuando habla de los tiempos de la juventud, que tengamos contentamiento de ellos, que los años de la juventud se pasan muy rápido y prontamente nos llega la vejez, pero recordando que de todas estas cosas hemos de dar cuentas y que claramente los años de la juventud tendrán una repercusión impresionante, fundamental en los próximos años de nuestra vida, cuando hayan pasado estos años de jóvenes y verdaderamente seamos personas adultas con todo lo que conlleva ello, a lo cual muchas personas hoy quieren huir. Hoy se le huye a la edad adulta porque tiene sinónimos esto, ¿no? Uno de los principales es responsabilidad, el ser responsables de nuestras vidas delante de Dios, delante de los demás, ir a madurez. No podemos seguir siendo jóvenes siempre, pero mientras ustedes estén en ese punto, en esa etapa, tienen que considerar ciertas cosas, porque les decía, son determinantes, esa es una mejor palabra, son determinantes para su futuro. En este sentido hemos visto esta serie donde hemos querido atender las principales zonas de cuidado en sus vidas como jóvenes. Y vamos a hablar de una, debemos de ser sensibles, los jóvenes tienen que ser sensibles, y hay muchos parámetros que podemos tocar esto, ¿no? Desde nuestra sociedad decimos, es que los jóvenes varones, hombres, no tienen que ser tan sensibles, eso solamente es para las mujeres, o las mujeres ya tampoco tienen que ser tan sensibles, o lo que hoy se apela, ¿no? Vivimos en un tiempo donde se nos pide que seamos empáticos, que seamos incluyentes, estas palabras, ¿no? Que seamos sensibles. El gran problema que vemos es que queremos que los demás sean empáticos, sean sensibles a nuestro dolor, a nuestra condición, situación, y a veces hasta llegamos a exigir estas cosas. ¿Cuál es el problema? Que todos centrándonos en nosotros mismos y no viendo la necesidad del otro. Le digo, llegamos a un punto que exigimos esto.
Entonces cada quien exige lo suyo, no viendo lo del otro primeramente, y así rompemos el principio de la ley del amor que se nos enseña en la Escritura. Claramente se nos enseña en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente vemos aún al apóstol Pablo hablando de los tiempos peligrosos, de los tiempos venideros en los que ya estamos. Eso es algo que debemos de considerar. Vemos ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 3, cómo hace una descripción de cómo serán las personas, tanto hombres como mujeres, en estos tiempos. Y una de estas características dice ahí: sin afecto natural, dice implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Otras traducciones, vean lo que dice, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. El mismo texto dice: no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. La primera palabra que veamos dice ahí: sin afecto natural, dice no tendrán cariño ni compasión, no amarán ni perdonarán. Entonces se levantan las voces, ¿no? Hay que ser incluyentes, hay que ser empáticos, hay que ser sensibles. Pero si lo llevamos desde, como te decía, ¿no? Siempre centrándonos en nosotros mismos, no viendo la necesidad del otro, queremos que los demás sean sensibles, empáticos hacia nuestro dolor, hacia nuestra condición, hacia nuestra situación. Y nos juntamos un grupito y levantamos la voz porque vemos cómo los demás no son empáticos hacia nosotros y exigimos eso. Y cada quien busca su propio beneficio, y ahí es donde está uno de los más grandes problemas de este tiempo. Ahora, el joven tiene que ser sensible. Bueno, una de las características que habla la Escritura con respecto a las personas de estos tiempos tan terribles y tan peligrosos que tenemos es que son personas sin afecto natural, no cariñosas, no compasivas, que no aman, que no perdonan, que no son sensibles hacia los demás. Eso es lo que impera. A pesar, vean el contraste, ¿no? Un discurso de inclusión, un discurso de muchas cosas, claro, plenamente y completamente distorsionado. Pero por el otro lado, cada quien exigiendo para él mismo. Y sí, incluimos a más y ya decimos que somos un grupo de personas, ¿no? Pero realmente cada quien ve por su propio beneficio. Entonces te decía, ahí se rompe la ley del amor, la ley de la libertad de la cual habla la Escritura. Y nosotros como cristianos, ustedes como jóvenes cristianos, como creyentes, tienen una mayor revelación, no nada más revelación y compromiso respecto a esto. Cada uno de nosotros tenemos el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe de ser la medida que cada uno de nosotros debemos de tener como nuestra máxima, nuestra medida de vida con respecto a este tema. La persona real de nuestro Señor Jesucristo plasmada en la palabra de Dios que tenemos, que va a ser una mayor revelación de cómo realmente podemos ser, cómo ustedes pueden ser jóvenes sensibles, cómo podemos ser personas sensibles y no utilizar un discurso que solamente lo que cada quien busca es el beneficio propio y no hay afecto natural y no hay empatía hacia el dolor ajeno. Vamos ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo 20, en el versículo 25. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba aclarando estas inquietudes que tenían los apóstoles de quién sería el mayor. Dice, pero Jesús llamándolos, dice, junto a sí dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorearán de ellos y que los grandes ejercerán autoridad sobre ellos? Dice, pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, sea vuestro siervo.
El que quiera entre ustedes ser el primero, sea vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ya estaban. ¿Quién va a ser el primero en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el más escuchado? ¿Quién va a ser el relevante? Y cada quien quiere levantar su voz y que sea la más importante. Y aún quieren cambiar principios fundamentales de la sociedad y quieren cambiar estructuras aún del lenguaje y quieren cambiar cada quien viendo por su propio beneficio. Cada grupo estamos más separados que nunca. Cada grupo viendo lo suyo y cada grupo exigiendo al otro que tiene que ser igual que él, pero no viendo la necesidad del otro. Y dice, el mundo va a ser así, los gobernantes, dice, de los no creyentes se enseñorearán de ellos, dice, y los grandes ejercerán autoridad sobre ellos, dice, pero entre ustedes no ha de ser así. El que quiera llegar a ser grande, sea el menor. El que quiera llegar a ser el primero, sea el servidor. Así como el Hijo del Hombre, hablando Jesucristo de él mismo, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo, una de las características fundamentales que encontramos en todos los evangelios, que es una descripción del carácter y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que Él era completa y totalmente sensible al sufrimiento y a las necesidades ajenas. Vemos una y otra vez como el Señor Jesús se conmovía sobremanera, en gran manera, por los demás. Y no nada más se conmovía en un sentido de, ay, ve la necesidad, sino Él ponía acción a esa necesidad. Él suplía esa necesidad. Vemos que aun cuando estaba cansado, cuando él mismo tenía necesidad, cuando él le faltaban aún las fuerzas naturales, él se esforzaba mucho más para poder sanar física y espiritualmente a las personas que le seguían, a las personas que él tenía alrededor. Él se preocupaba genuinamente por los otros, no simulaba. Aún vemos cómo él lloró por tener tal empatía por el dolor de los otros. Ahora voy a leer algunos textos y podría leerte, citarte todos los evangelios y no terminaríamos. Te voy a leer unos textos que hay que considerar con esto que te estoy diciendo. Dice ahí Marcos 6:34, dice, al desembarcar, dice, él vio una gran multitud. Dice, y tuvo compasión de ellos, porque dice, eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es que es bien fácil decir, ay, esos no saben nada. ¿Y eso de qué te sirve? Pero bueno, vamos a profundizar más. Dice, y cuando era ya muy tarde, dice, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídolos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, dice, y compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y bueno, ya conocemos esa historia, como él suplió los panes y los peces y alimentó a miles de personas ese día. Dice, él vio una gran multitud. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Se quejó. Vio tal vez lo peor de ellos. No, dice, se tuvo compasión de ellos. Dice, porque los vio como ovejas sin pastor. Y él tomó ese lugar, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No obstante, aún les decía, no solamente en ese momento suplió sus necesidades espirituales, sino aún sus necesidades físicas. Tuvo compasión genuina, tuvo empatía genuina. Él no simulaba, él veía la necesidad de otros. Normalmente estamos viendo nuestra necesidad y nos quejamos de que otros no la llenan. Eso nos hace completa y totalmente insensibles, para que me entiendas. Vemos Jesús resucitando al hijo de una viuda. En Lucas 7:11 dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, dice, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Dice, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, de aquí sacaban fuera a un muerto,
hijo único de su madre, dice, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y dice, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él, dice, se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. ¿Qué pasó? Dice ahí, había una mujer, era una mujer viuda, tenía un solo hijo y había muerto. Había un gran lamento en la ciudad por esto. La mujer estaba en un terrible lamento. Dice, y al ver esto, el Señor Jesucristo dice, tuvo compasión de ella y actuó. Vemos en la muerte de Lázaro como al ver el dolor ajeno, el dolor de la familia de Lázaro, de los familiares y de los amigos y de los que estaban ahí, y el Señor Jesucristo mismo era gran amigo de este hombre, a su muerte vemos cómo tuvo tal empatía por el dolor ajeno que el Señor mismo lloró por esto. No porque no hubiera esperanza, los que estaban ahí lloraban porque sentían que no había esperanza, Lázaro estaba muerto, ya no había más esperanza, porque tal vez por un momento olvidaron quién estaba ahí con ellos, el dador de vida. Pero Jesús no lloró porque no hubiera esperanza, sino tuvo una empatía real y verdadera. Vamos a verlo ahí en Juan 11:32. Dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, dice, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, dice, mi hermano no habría muerto. Dice, y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella lloraban también, dice, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el 35, Jesús lloró. Dice, por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Si bien ellos no entendían, porque le digo, Jesús no lloraba en una desesperanza, él sabía perfectamente lo que iba a hacer, él iba a resucitar a Lázaro, pero no era insensible al dolor de otros. ¿Recuerdas lo que veíamos la semana pasada? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dentro del mensaje de nuestro Señor Jesús vemos cómo siempre buscó la justicia del reino de Dios. Porque en los cielos, hermano joven, no hay injusticia, no hay dolor, no hay engaño, no hay insensibilidad en absoluto. Y Jesús siempre buscó justicia, porque él vio gran injusticia. Por eso él se movía a compasión de los demás. Pero era sensible a la injusticia, era sensible al dolor, era sensible a todas estas cosas, pero no se quedaba ahí viendo y contemplando o llorando nada más o quejándose, sino él actuaba. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo rodeado de compasión y de acción hacia los demás. ¿Debemos ser sensibles? Por supuesto. Y aquí específicamente al dolor, a la necesidad de los otros. Porque así fue nuestro Señor Jesús. Y porque se entiende que ese es el camino que nosotros como cristianos debemos de tomar. Esa debe de ser nuestra máxima. Si yo entiendo
que a veces vemos las necesidades y empezamos a ser más suspicaces. Es que tal vez tiene necesidad por aquello. Y yo no estoy diciendo que seamos simples y que no seamos sabios. A veces ciertamente algunas personas están en ese sufrimiento, en ese dolor, porque se lo buscaron, pero eso no nos debe de llevar en ningún momento a la insensibilidad. Lo vemos aún con los antiguos profetas, aún con los antiguos reyes que están registrados en el Antiguo Testamento, aún viendo el pecado del pueblo. Muchos de estos hombres de Dios lloraban amargamente al ver el pecado de los otros. No decían, sí, mira a estos pecadores, vean, pues está así porque pues así se lo buscó. Jamás. Eso déjaselo a Dios. No seas insensible. Y aquí te voy a dejar algunos consejos, algunas cosas que deberías de considerar con respecto a este tema. No aprendas esta lección hasta que seas tú el que sufre. Es decir, como te estaba diciendo, sé sensible al dolor ajeno. Somos a veces tan duros de corazón que solo aprendemos de estas cosas hasta que nos pasan a nosotros. Y seguramente no nos van a pasar todas las desgracias que a muchos les pasan. Entonces, si solamente vamos a esperar hasta que nos pase a nosotros para ser sensibles a esa situación, estamos mal. Es como yo te decía, ¿no? No está mal, pero ¿por qué somos así? Y lo vemos aún con las personas que tienen más relevancia en nuestro mundo, ¿no? Algún millonario, una persona que sea actor, sea, no sé, de lo que sea, que tenga muchos recursos, de repente pone una fundación para combatir el cáncer en los niños. Y dices, muy bien. Pero ¿por qué siempre o muchas veces, y no estoy juzgando a esas personas, sino quiero que entiendas que así somos? O sea, después te enteras que lo puso porque su familiar, su hijo, su hermano, su conocido, murió. Tal vez cuando era un niño de cáncer. Entonces le movió tanto esta situación, este dolor, que después creó una fundación. Te digo, en eso no está mal, pero ¿por qué siempre tenemos que ser así? Porque probablemente lo pudo haber hecho mucho antes. Pero hasta que nos pasa, es que realmente después entendemos el dolor, el sufrimiento, la necesidad que el otro tiene. Entonces no aprendas hasta que seas tú el que sufre. Sé sensible al dolor ajeno. Otro punto, no hables desde el privilegio. Ponte en el lugar del otro. Entiende que no todos tienen lo que tú tienes. Hay, por ejemplo, el fin de año, ¿no? Los fines de año a veces hay escasez de gas. A mí me llegó a tocar una vez, ¿no? De este tipo, ahorita me estoy acordando de eso, ¿no? Y de repente no falta el que sale y dice, ¿qué no tienes para llenar el tanque? Yo, pero la verdad es que hay mucha gente que no, que vive al día, que verdaderamente le cuesta trabajo. A veces hay gente que por temporadas tiene gas para cocinar, para bañarse con agua caliente, y hay otros que no lo tienen. No seas insensible. No todos tienen lo que tú tienes. Y eso tienes que considerarlo. Siempre ponte, como lo decimos coloquialmente en nuestro país, no ponte los zapatos del otro. Y si tú estabas acostumbrado a usar puro zapato, es una expresión, ¿no? Puro zapato
con suela térmica, con estos zapatos que tienen cámaras de aire y de repente te pones los guaraches del otro, todos descosidos, todos con una suela así delgadita, que sientes la pesadez al caminar. Hasta ese momento te das cuenta de decir, oh, no todos viven como yo vivo, no todos tienen los privilegios o las cosas que yo tengo, y tengo que ser sensible a los demás. No hables desde el privilegio y no juzgues las cosas y a las personas desde ese punto. Todos tenemos ciertas cosas y todos carecemos de otras. Pero sé sensible, considera, bueno, ¿por qué? Porque esta persona no puede hacer esto, porque esta persona tiene esta situación. Tal vez sí se está esforzando. Es muy fácil decir porque no trabaja, porque no esto, porque no lo sabes. Más que estar juzgando, ve cómo le puedes ayudar. Si le tienes que ayudar para que corrija algo que está haciendo mal, mejor ayuda a lo que lo corrija. Si le tienes que ayudar porque a pesar de que se está esforzando, no lo puede conseguir y tú puedes ayudarle a que lo consiga, hazlo, mejor haz eso. Sé agradecido con Dios y con los demás. Y aquí, joven, especialmente sé agradecido con tus padres. Y sé sensible hacia el esfuerzo de tus padres. Te digo, tengas mucho o tengas poco. Pero la gran mayoría, yo sé que la gran mayoría de los padres se esfuerzan y dedican su vida para que tú tengas lo mejor en todo aspecto posible. Sí, son imperfectos, por supuesto que lo son. ¿Pudieran hacerlo mejor tal vez? No sé. Tú dices a veces, es que yo pudiera hacerlo mejor. Bueno, llegará tu tiempo. Llegará tu tiempo donde tú tengas tu familia y tal vez tú puedas hacerlo mejor. Pero en este momento sé sensible. Porque vamos a hacer como siempre hasta que te das cuenta, hasta que te toca a ti ver el esfuerzo, ver la dedicación, ver el esfuerzo que tienes que hacer para tener una economía en un hogar, para sostener un hogar económicamente, para sostener un hogar en todo sentido. Hasta ese momento te vas a volver sensible y agradecido con tus padres. ¿Ahí ya de qué va a servir? Ya ni siquiera seguramente ya ni siquiera vas a estar en su hogar o ya no vas a estar en su casa. Sé agradecido con Dios, sé agradecido con los demás, sé sensible hacia el esfuerzo de los otros. Y bueno, el último tiene que ver con lo que empezábamos, ¿no? No solo veas la necesidad y el dolor ajeno, haz algo al respecto. Y ese hacer algo no es quejarte. Para quejarse, todos. Como te decía, ve el ministerio de Jesús. Siempre tuvo compasión y acción. No busques tu propio beneficio, sino el de otros. Deja de pensar que tú eres el centro de todo, que tú eres el único que sufre, que tú eres el único que tiene necesidad, que solo tú tienes la verdad y la razón. Nadie es poseedor de la verdad y como cristianos, mira, como hace un poquito tiempo lo escuchaba, ¿no? Para el cristiano, la verdad es una persona y esa persona es Jesucristo. Y a Jesucristo no es de que lo podamos poseer. ¿Sí me entiendes? Nadie puede decir que tiene la verdad y completa y totalmente la razón. Eso te va a volver insensible. Eso es verdaderamente. Cuando Pablo le habla de alguna forma al joven Timoteo, ¿no? Dice, ¿para qué te dedicas al ejercicio físico y a todo esto? Mejor dedícate a la piedad. Porque eso se desvanece. Sé sensible, joven. No seas una persona que no le interesa lo que sucede a su alrededor. No seas una persona que solamente mientras él esté bien, mientras él esté en paz, mientras él tenga que comer, mientras él tenga las cosas que él quiere, ahí estás bien. No,
Tú eres llamado a mucho más, tú eres llamado a otro tipo de vida. No nos volvamos insensibles. Pero te digo, no nada más veas y digas, sí, qué mal está el mundo. No, tú tienes algo que hacer. Y Jesucristo les dijo a los discípulos, a sus discípulos, y nos dice a nosotros, ¿no? Ustedes tendrán a los pobres siempre. Ustedes son los que los tienen que atender. El llamado de Dios es mucho más excelente. Todo lo que vemos, o sea, ve realmente, no, estos temas, te decía, inclusión, empatía, todas esas cosas, tienen un centro, podríamos decirlo, que está corrupto. Y sus fines son corruptos. Y tú crees que por decir, ya soy más tolerante, soy más incluyente, ya, estás muy lejos, estás muy alejado. Cuando a ti te duela genuinamente y aún llores por la necesidad de otro, por el dolor del otro, ahí es cuando vas a empezar a vivir como Dios quiere que vivas, como Cristo vivió. Que aún en necesidad, que aún en cansancio físico, cuando vio necesidad de otro, fue y estuvo. Y no nada más como te leía, no nada más vio a esta gente que decía que eran como ovejas sin pastor y les empezó a enseñar, sino después dijo, no, pero es que no han comido, hay que darles de comer, denles de comer. Y él, aún estando de madrugada orando al Padre, después venían y veía la multitud porque tenía necesidad, y aún con todo ese cansancio natural él iba porque era sensible a su entorno. Y hoy vemos, tristemente, ¿no? Vemos algo, alguien, un animal, cualquier cosa sufriendo y ¿qué corazón hay aquí? Y esto es tanto para los hombres como para las mujeres, no tiene nada que ver. Padre, te damos gracias. Hoy creo que comprendemos más cuando tú has dicho que ibas a poner un corazón de carne e ibas a quitar ese corazón de piedra que teníamos antes. Señor, ayúdanos para no solo estarnos quejando, no solo estar exigiendo, no solo estar viendo lo que los otros hacen o no tienen o no, porque hay un mundo que te necesita y que tú nos has llamado, nos has enseñado, nos comisionas a hacer luz en medio de ese mundo, de palabra y de hecho. Porque te tenemos, mi Dios, sabemos, tenemos tu grande amor, tenemos tu gran misericordia. Ayúdanos, enséñanos. Rompe ese corazón de piedra, Señor. Un corazón de carne que sea sensible a ti, que sea sensible al dolor. Para poder servirte, para poder ser útiles para ti, Señor. Gracias te damos porque tú has guardado nuestras vidas y nos has cuidado. Guíanos, Señor, y enséñanos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro gran ejemplo de esto. Amén. Jóvenes, Dios los guarde y Dios los bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos en nuestra próxima enseñanza. Hasta pronto.